Y con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares, avanza la construcción de la línea 3 del metro hacia la provincia de Panamá Oeste. Una obra que ha sido proyectada para cubrir hasta Arraiján. Sin embargo, los estudios de uso y las necesidades de los miles de usuarios en esta provincia nos obligan a hacer el análisis de la posibilidad de extenderlo. Pero uno de los mayores retos es este túnel que debe atravesar el Canal de Panamá para poder conectar esta importante vía. Con nosotros esta mañana el ingeniero Héctor Ortega, director del Metro de Panamá, para compartir con ustedes los avances de esta importante obra. Ingeniero, bienvenido a nuestro estudio, un placer tenerle con nosotros aquí en Noticias AM para hablar de este tema tan importante, sobre todo en días en que la gente en la provincia de Panamá Oeste demanda de mejoras en el sistema de transporte. Buenos días, Castalia, muchas gracias. Definitivamente estamos contentos, ya tenemos aproximadamente 15 meses de haber iniciado esta gran obra, una obra que va a mejorar la calidad de vida de 500.000 personas que viven en el área oeste de la ciudad de Panamá, pero que ha sido una obra también de reactivación económica en estos momentos tan difíciles de la pandemia. ¿Cómo han sido los primeros pasos? Y vamos a empezar de inmediato a compartir estas imágenes que nos suministra precisamente el Metro de Panamá para dar los detalles de cómo ha sido este proceso de construcción. Sí, nosotros iniciamos, primero se inician con los estudios preliminares, que son los estudios de suelo, para poder hacer los diseños. Lo que hicimos fue que identificamos las áreas donde había menor cantidad de reubicaciones de servicios públicos, porque estas obras requieren una cantidad de reubicaciones de servicios públicos y adecuaciones viales para poder impactar rápidamente la obra, y lo dividimos por tramos de estación a estación. En estos momentos ya estamos trabajando en 5 estaciones, algunas más avanzadas donde ya se terminaron las instalaciones de los pilotes. También estamos impactando 2 tramos del viaducto, lo que viene siendo el viaducto de Burunga y San Bernardino, instalando una gran cantidad de pilotes. Esta obra lleva más de 1.000 pilotes y ya llevamos más del 10% de pilotes ejecutados. Y al mismo tiempo estamos trabajando fuertemente en lo que viene siendo el patio y taller, en el movimiento de tierra. Ya estamos instalando pilotes para los inicios de las edificaciones, de los edificios administrativos, donde se va a dar los mantenimientos del monorriel y donde va a iniciar la operación de la línea 3 todas las mañanas. ¿Cómo serán los diseños de estas estaciones? ¿Serán muy similares a las que tenemos acá en la capital? Sí, son bastante similares a la de la línea 2. Los diseños de la estación más grande es la estación de Vista Alegre, que ya iniciamos. Es una estación que va a tener 34 metros de ancho y 100 metros de largo. Bueno, hay unas necesidades específicas. Finalmente, ¿dónde quedan esas estaciones? ¿Ha variado ese diseño? Sí, bueno, nosotros hemos estado haciendo, a raíz del túnel, como usted mencionó antes, haciendo una ingeniería de valor en función de las demandas y actualizando las demandas de la población en este momento. Las estaciones, hay unas estaciones que estamos evaluando, sin embargo, gran cantidad de las estaciones se van a mantener. En estos momentos, la estación de Albrook se va a ampliar en Panamá, va a ser una estación que va a ir paralela a la estación de Albrook. De ahí va la estación de Panamá Pacífico, la estación de Lomacobá, la estación de Arraiján, que es donde está el extra, donde ya estamos construyendo los cabezales, después en Nuevo Chorrillo, Cáceres, Vista Alegre, así sucesivamente hasta llegar a la estación de Ciudad del Futuro. Bien, se suma Icar Reyes. Icar, ¿qué te parece los avances que tenemos hasta este momento? Importante sobre todo dar detalles. Uno de los puntos sensitivos del tema que casualmente generó una serie de polémica ingeniero fue el tema precisamente de ese túnel, el que iba a atravesar el Canal de Panamá. Ya tienen detalles de cómo va a iniciar, por dónde va a salir y algunos otros aspectos técnicos, ingeniero. Sí, tenemos avances importantes sobre el tramo soterrado. El tramo soterrado es el túnel, la estación de Balboa y otras infraestructuras importantes. En estos momentos ya tenemos los diseños preliminares de la estación de Balboa, que era una estación elevada, ahora va a ser una estación soterrada y ya están en el diseño básico, y en los pozos de evacuación, de extracción de la tuneladora o pozos de evacuaciones del área este. Estos puntos son importantes porque estos trabajos soterrados deben iniciar al final de este año. Hay imagen, y perdón que le interrumpa, puede darnos la explicación, la imagen de la tuneladora. ¿Cómo funciona esto? Después que ustedes hacen el estudio del tipo de suelo que tiene que excavar, o sea, ¿cómo se procede para poder adquirir esa tuneladora que van a requerir una vez inicien los trabajos? Sí, nosotros ya hemos hecho una serie de estudios requeridos para el diseño básico del túnel y para la compra de esta tuneladora, ¿no? Por ejemplo, estudios geofísicos, estudios de suelo. Ya estamos en los últimos estudios finales de suelo que son requeridos para el diseño final de la tuneladora. Ya el consorcio HPH
ordenó la tuneladora y ya en estos momentos se está construyendo, se está diseñando el diseño básico de la tuneladora. Es una tuneladora de un diámetro de 13 metros. Estas tuneladoras son hechas específicamente para el tipo de suelo que se requiere y para un proyecto específico. Y Carlos, tú preguntabas sobre los puntos específicos. Sí, exactamente. Me corrige usted, las fosas donde van a bajar la tuneladora para empezar el proceso, tanto del lado de Panamá como del lado de Arraiján. ¿También ya se tiene localizado, se ha trabajado en esto, ingeniero? Sí, la planificación es iniciar en el área oeste, la tuneladora pasar por debajo del Canal de Panamá, por el puerto de Balboa y salir a la estación de Balboa, que está ubicada diagonal al McDonald's y el Banco Nacional de Balboa. De ahí ya el tramo va subiendo con una trinchera que llega a la estación de Albrook. Ahora bien, ¿cuándo inician esos trabajos? ¿Cuándo tienen calculado que inician estos trabajos? ¿Y cuánto tiempo podrían demorar? Sí, nosotros mantenemos un cronograma que la obra original y el tramo soterrado debe estar terminada en los 54 meses una vez se dio la orden de proceder. Después tenemos que equipar el túnel, donde es un poco más complicado y sí nos va a tomar un poco más de tiempo, y tenemos proyectado que a mediados del 2026 la línea 3 debe estar completamente operando. El costo de la obra, yo introduje la entrevista diciendo que una obra aproximadamente que nos costaría arriba de los 3.000 millones de dólares. ¿Esta cifra ha variado con el nuevo diseño de este túnel? Sí, el costo original con el financiamiento es un poco más de 2.800 millones de dólares. Con el tramo soterrado va a terminar aproximadamente en 3.200 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué se va a hacer con ese material que va a ser extraído de estas excavaciones? Sí, se van a extraer un poco más de 1 millón de metros cúbicos de material y ya se ha conversado con el Canal de Panamá y va a ser depositado en el área de Farfán. Bueno, pasan por debajo del puente del puerto de Balboa y cerca al corredor. Recuerdo que había conversaciones con el puerto de Balboa sobre el impacto de esta obra pudiese tener. Bueno, en esto nosotros hemos tomado todas las medidas, tenemos una muy buena comunicación ahora mismo con el puerto, no debemos tener ningún problema, estamos mitigando todos los posibles riesgos que se deben dar. Bueno, varios aspectos técnicos, entre ellos más temprano analizamos, ingeniero, con Castalia, el impacto, sobre todo de la calidad de vida en tiempo para el residente de Arraiján y La Chorrera, y sobre todo también el impacto económico en cuanto a la generación de empleos. Quiero empezar por esto. ¿Cómo van trabajando? ¿Si habrá un pico en cuanto a contratación? ¿Cómo será el tema en este punto? Generación de empleos. Sí, nosotros en estos momentos el consorcio tiene 1.800 empleos directos. Tenemos una planificación que para final de este año debemos ya tener 3.000 empleos directos, lo cual es prácticamente el pico de la generación de empleos directos. Hay una gran cantidad de empleos indirectos y un efecto multiplicador en el área oeste que ya se puede palpar. Así que en función de la recuperación económica de contrataciones se está dando según el cronograma de trabajo. Nosotros tenemos un avance de 6% de la obra en este momento y también tenemos una proyección de un avance que debemos finalizar con un 20% a final de este año. Bien, vamos a hacer algo, Icar, voy a abrir un paréntesis porque tú mencionabas el impacto que debe tener, pero sobre todo en los miles de usuarios de transporte. En Arraiján los usuarios precisamente piden que esa línea del metro llegue con una verdadera transformación integral del sistema de transporte y vamos de inmediato con Fabio Caballero, que nos dice precisamente que hay mucho interés en conocer cómo va este proyecto. Fabio. Castalia, permíteme te muestro la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá que está tomando lugar aquí a mi espalda. Esta será la construcción o es la construcción del monorriel que llegará hasta Ciudad del Futuro. Estamos observando lo que se construye en el área de San Bernardino, donde de hecho se está levantando una de las 2 estaciones que tendrá esta línea 3 del Metro de Panamá. También aquí están las grandes grúas que estarían levantando esta construcción y estamos observando al fondo también están los trabajadores que forman parte de los cerca de 1.800 trabajadores y plazas de empleo que hasta el momento ha otorgado esta construcción y se espera que incluso aumente para los próximos días. Sin embargo, aquí en Arraiján los usuarios que en las últimas horas han debido someterse a un paro de transporte público por más de 48 horas se preguntan cuál será el futuro del sistema de transporte público tanto en el distrito de Arraiján como en la provincia de Panamá Oeste. Desean saber qué pasará con el sistema de transporte público y los transportistas aquí en este punto de la provincia de Panamá Oeste. Escuchemos que han mencionado parte de los usuarios quienes también se refieren al tema de la posible tarifa. Si acaso que el dólar, unos 50,
estaría bien viajar así de aquí a la ciudad, por un viaje expreso de la ciudad, yo lo pagaría cómodamente. Me imagino que muchísima gente va con lo del metro para poder dejar el carro en la casa, los tráficos van a bajar, más personas van a poder usar el metro. ¿Qué va a pasar con los transportistas, esos que hacen paro cuando quieren y afectan? Yo creo que ellos van a modificar su forma, porque de todas maneras en las rutas internas se va a necesitar el transporte, así que ellos tienen que modificar la forma de cómo utilizar el transporte. Bueno, espero que sea igual que en Panamá, en la capital. 35, 50, 15 hasta $1, no que sea lo módico para nosotros, pues. Porque la distancia de verdad que no es tan corta de aquí hasta Panamá, pero ayudaría bastante. ¿Cómo se va a trabajar en la integración de los Diablos Amarillos, los piratas, los vehículos particulares que hacen el transporte solidario, las llamadas neveras que también brindan el transporte público en la provincia de Panamá Oeste? ¿Cómo se trabajará en la integración de todo este sistema de transporte a la futura línea 3 del metro de Panamá? Es la gran pregunta que se hacen los residentes en esta parte del distrito de Arraiján. Voy a retomar con ustedes en estudio. Excelente, Fabio. Bueno, mucha expectativa y hasta los que están dispuestos a pagar por este servicio. Pero también hay comentarios sobre este tema en nuestras redes. Giovanni, desde muy tempranas horas de la madrugada ha estado compartiendo esas opiniones. Así es, Castalia, y pese a que esto es algo a futuro, hay muchas personas que están pensando ya en cuál sería esa tarifa, que es lo que hemos estado preguntando en la mañana de hoy. Vamos de inmediato a conocer esos comentarios por parte de nuestros cibernautas. Allí Orbis dice, 75 centavos pienso que todas las líneas. Él se fue también a lo general, línea 1 y línea 2 también. Roger nos dice, la gente paga un pirata en $2 y no hay queja. Que paguen su dólar, ahí que hay que ser realistas, el metro en 35 centavos es muy barato, ahí entre otras sugerencias también queda esta persona. De igual manera, Amelia nos dice 85 centavos, la suma de las dos primeras líneas es lo que podría corresponder a esta línea 3. También Aymara nos dice, por 75 centavos porque igual es para el pueblo, no es para enriquecer al gobierno. También tenemos el comentario de Elidia, nos dice, para mí debería ser igual que la línea 1, porque para Arraiján también somos pobres, 35 centavos, lo más que sea 50 centavos, es lo que menciona esta persona. Y por último nos dice este cibernauta, 65 centavos y lo más caro sería $1. Es la opinión de nuestra audiencia a través de nuestro Instagram. Castalia. Gracias, Giovanni, a todos los que nos han escrito. Y si bien no es el momento, nos dirá nuestro invitado de hablar de tarifa y que eso no le corresponde a él por ahora. La gente sí está dispuesta y es consciente de la mejora que van a tener. Pero, por supuesto. ¿Qué nos decía Fabio? Sí, quiero casualmente poner en contexto esto con usted, ingeniero, porque, a ver, es una realidad que estamos viendo caminar y que va a llegar, primero Dios, a ser ya cristalizado un proyecto que va, primero, a impactar en la calidad de vida del tiempo y también con sus familias, de los residentes, pero hay un aspecto pendiente, es la integración del sistema. Ayer ponemos en contexto toda la situación que se había dado con el paro en el transporte, del tema de gasolina, del tema de aumentar las tarifas, pero cuando empiece ya a operar esta línea, ¿cómo se va a trabajar la integración de estos servicios, tanto general como también en rutas internas, ingeniero? Sí, el metro es la columna vertebral. Nosotros nos mantenemos estudiando en estos momentos esta integración con las posibles rutas y los alimentadores en las estaciones, que es importante para alimentar estas estaciones y facilitar la llegada de los usuarios a las estaciones. También estas estaciones van a tener, algunas de estas estaciones, plazas de estacionamiento y adecuaciones de diferentes modos de transporte, bicicleta, temas de bicicleta con una posible ciclovía para poder llegar también a las estaciones y poder estacionar estos modos de transporte. Pero creo que es importante, nosotros tenemos la línea 1 y la línea 2 operando. Es un proceso de maduración, definitivamente tenemos mucho que hacer para en este tema de los alimentadores y en estos momentos en la línea 3 nos mantenemos estudiando la solución del mismo. Bien, ahí están las imágenes y eso es lo que esperamos al final que se integre, pero quienes señalan que los integren con carácter de urgencia es la gente en La Chorrera. Hablemos de esa posibilidad. Sabemos que ustedes están haciendo hoy día estudios de factibilidad y sobre todo de presupuestos para ver si eso es posible. ¿Hay posibilidad de extenderlo hasta La Chorrera? Sí, por supuesto. Nosotros sentimos que es natural llegar a La Chorrera. Nosotros hemos actualizado los estudios técnicos hacia La Chorrera en diferentes puntos. No es fácil entrar a La Chorrera. Es
Así que los estudios técnicos se están actualizando, lo que estamos buscando es la viabilidad financiera y presupuestaria para hacer realidad la extensión hacia Chorrera. Bueno, y precisamente tenemos que ir entonces con Gabriel Santamaría porque avanzan esos trabajos de la línea 3 del metro de Panamá Oeste y estos usuarios del transporte piden precisamente que el proyecto llegue hasta este distrito. Gabriel Santamaría tiene las reacciones. Gabriel. Según los moradores del distrito de Arraiján, este será un proyecto que vendrá a beneficiar a la población en general en cuanto al transporte público. Según ellos, va a ofrecer una calidad de vida diferente, también ayudará a reducir esas horas en el tranque a la hora de viajar hacia la ciudad capital y también mejorar ese servicio del transporte público, mientras que los moradores del distrito de La Chorrera hacen el llamado para que la línea 3 del metro también llegue a este distrito y así tener mejor servicio en cuanto al transporte público. Si el metro llegara a los kilómetros que faltan para que fuera La Chorrera Centro, muchos chorreranos no tendrían la necesidad de levantarse tan temprano en horas tan extremas, porque levantarse a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, para meter turno en Ciudad Capital a 8 de la mañana es algo que un capitalino no sabe y no vive, y solo lo vimos las personas de acá, de este distrito. Mejoraría la calidad de vida de los chorreranos. Estamos en un país en desarrollo y generalmente esto facilita el medio de transporte para el público en general. Imagínense eso de estar levantándose tan temprano a trabajar, eso desgasta. De repente se le cambia la calidad de vida, ya que con el metro, no solo hasta Chorrera, sino hasta La Espiga, la gente saldrá más tarde de su casa, llegará más temprano a su trabajo, al igual regresará más temprano a su casa y tendrá más tiempo para compartir con su familia. Sí, porque mira, te vengo de Panamá, no hay bus para entrar para allá, para donde voy, en lo alto. Y ya estando aquí yo ya mismo me voy caminando ahí para la casa. ¿Usted cree que el presidente debe considerar eso? Sí, exacto, sí, exacto. Y sería mejor, para no estar en estos poner a cuántos buses. Los residentes de La Chorrera apelan para que se tome en cuenta esta solicitud y también esos kilómetros que hacen falta para que el metro llegue hasta el distrito de La Chorrera. Gabriel Santamaría, TVN Noticias. Gracias, Gabriel. Bueno, sigue en estudio, ingeniero. Sí, seguimos buscando la posibilidad financiera y debemos avanzar en la primera fase de la línea 3, que es la que estamos construyendo hoy en día de Albrook a Ciudad del Futuro para poder integrarla hasta Chorrera. Hay varias preguntas, ingeniero, sobre todo también preguntas sueltas, entre ellas el tema de la energía eléctrica, tomando en consideración que hemos hecho cientos de ejercicios en Panamá Oeste en donde la luz se va por horas. ¿Cómo ve por lo menos el Metro de Panamá este tema, el tema del suministro de energía eléctrica? Sí, nosotros tenemos que hacer algunas adecuaciones que están contempladas en el proyecto, sin embargo, hay la capacidad para suplir la línea 3 del metro y el proyecto también tiene considerado en cada estación un sistema de baterías de si se va la luz en algún momento dado, poder movilizar los monorriel de una estación a otra estación. Voy a pasar a otros temas para que no se me quede en el tintero y poder abarcar los que sean necesarios. Metro Cable. ¿En qué etapa se encuentra ese estudio de la posibilidad de un metro cable que ayude a la movilización de los miles de usuarios para el sector de San Miguelito? Bueno, el Metrocable es un gran alimentador, ya que hemos estado hablando de los alimentos, es un gran alimentador, sobre todo en el área de San Miguelito. Es un sistema de transporte diseñado para la topografía de San Miguelito. Nosotros el año pasado sacamos una licitación para los estudios de factibilidad técnicos y financieros y ambientales que se dan para este tipo de proyectos. Lamentablemente quedó desierta, sin embargo nosotros internamente hemos seguido con estos estudios. Hay un trazado definido en este estudio preliminar que va desde cerca del área del McDonald's de Río Abajo, en Vía España, donde hay una zona paga de Mibus, porque es importante integrarla con Mibus. Hay una estación diseñada paralela a la estación de la Cincuentenario, de la línea 2, y sube hasta Torrijos Carter. Así que también es importante continuar con los estudios y también buscar los recursos necesarios para hacer realidad esta obra. Por otra parte, cuando estábamos pendientes de qué iba a pasar con la línea 4, nos enteramos recién que ya ha iniciado un estudio sobre la línea 5. ¿Qué áreas impactará y por qué adelantar la línea 5 y no la línea 4?
Sí, nosotros en la Dirección de Planificación tenemos un estudio del Plan Maestro del Metro de Panamá al 2040. Sin embargo, cada 2 años se va actualizando este estudio de prefactibilidad del Plan Maestro. El Plan Maestro en el último estudio arrojó que la línea 5, el área de impacto de la línea 5 tiene un mayor crecimiento de la población y una mayor demanda, es decir, que la línea 4. Por eso se iniciaron los estudios de prefactibilidad, que son los estudios preliminares de la línea 5. La línea 5 tiene un trazado en este momento que es preliminar, que sale del área de Santo Tomás por Bellavista, se tiene que integrar con la estación de Aquilino de la Guardia, que es una estación de la línea 2A. La línea 2A está más avanzada que la línea 5. Ya terminamos el año pasado, en el 2021, los estudios de factibilidad y ya estamos generando los pliegos de cargo. Esta línea 5 pasará por la calle 50, cruzará la Santa Elena, llegará a Costa del Este, impactará a Santa María, pasará por el hipódromo y terminará en la estación del Crisol. ¿Tendrá 4 estaciones, ingeniero? 14 estaciones. 14 estaciones y 13 kilómetros aproximadamente. ¿Y cuántas personas aproximadamente se prevén puedan utilizar esta extensión de la línea? Aproximadamente 200.000 personas. O sea, es un área de movimiento altamente comercial. Altamente comercial, integra el resto del sistema de transporte que estamos construyendo en estos momentos. ¿Y para cuándo tienen previsto terminar ese estudio, ingeniero? A finales de este año debemos terminar el estudio de factibilidad, que son los primeros estudios preliminares de la línea 5. Ingeniero, quiero agradecerles estar con nosotros estos minutos y haber compartido con nuestros televidentes una obra tan importante. Para terminar, si podemos hacer un balance del uso del metro en Ciudad de Panamá y el impacto que esto ha tenido, sobre todo ahora que se ha reactivado la economía. Bueno, el metro definitivamente llegó para cambiarle la vida a miles de panameños. Es una manera segura de transportarse de un punto a otro. La pandemia ha sido un reto importante en la operación del metro. En los momentos más difíciles de la pandemia tuvimos una demanda muy baja, donde tuvimos que cerrar algunas estaciones. Al día de hoy, gracias a Dios, hemos recuperado un 75% de esa demanda que teníamos antes de la pandemia, lo cual significa que nuestros usuarios han regresado, se están movilizando en el metro, pero también la forma de moverse de la ciudadanía también es un sinónimo de economía, así que vemos que la reactivación del país poco a poco en la parte económica se ha venido dando y así sucesivamente la demanda también ha ido aumentando. Es importante preguntarle, producto de esa tarifa subsidiada del metro, ¿cuál es el déficit efectivo actual? Porque sabemos que ustedes dependen de esos ingresos para poder mantener activa esa operatividad. Sí, la pandemia ha impactado lo que nosotros llamamos la tarifa técnica. La tarifa técnica son los costos operativos y administrativos del metro, ¿no? Antes de la pandemia nosotros teníamos un aporte del gobierno central para cubrir esta tarifa de aproximadamente 29 millones de dólares. Hoy en día es un poco más de 50 millones de dólares por el impacto que hemos tenido de la baja de la demanda. Pero sí ha venido aumentando progresivamente, lo que nos ayuda a cubrir este déficit. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido el ingeniero Héctor Ortega, director del Metro de Panamá, con nosotros compartiendo las proyecciones, sobre todo este proyecto tan importante para el sector de Panamá Oeste. Gracias por estar con nosotros. Buen día.